A los 41 años, Andrés Iniesta rompe por primera vez el silencio que protegió durante toda su carrera. El hombre al que España llama el caballero del fútbol, el héroe que marcó el gol más importante en la historia de La Roja, el jugador tímido, humilde, incapaz de alzar la voz incluso en las guerras futbolísticas más feroces, hoy admite que no todo fue luz. Detrás del genio silencioso hubo heridas profundas, críticas injustas, traiciones silenciosas, presiones que lo empujaron al borde del colapso y personas que, intencionalmente o no, dejaron marcas que Iniesta nunca había revelado antes. No soy alguien que odie, dice mirando hacia abajo, pero a veces el dolor se queda incluso con el paso de los años. Ahora, por primera vez, Iniesta decide nombrar a esas 5 personas que más lo marcaron, que más lo hirieron, que más contribuyeron a los días oscuros que nadie vio, y no todas lo hicieron dentro de la cancha. Número 5. Cristina Cubero. Fue la primera voz que me hizo sentir vulnerable, incluso cuando estaba en mi mejor momento, confiesa Iniesta, con esa calma suya que esconde una profundidad emocional que pocos imaginan. Cubero, periodista influyente del diario Sport, una de las voces más poderosas del entorno del FC Barcelona, también fue de las primeras en señalar lo que ella llamó la caída del mito, cuando Iniesta comenzó a sufrir bajones físicos y emocionales. Siempre respeté a la prensa, dice Andrés, pero hubo críticas que dolieron más que cualquier patada. Durante su etapa final en el Barça, cuando su cuerpo ya empezaba a protestar, Cubero publicó varios artículos cuestionando su rendimiento, su liderazgo, su utilidad en el 11 titular e incluso si debía seguir teniendo un lugar en La Roja. La frase que más lo marcó fue una portada que decía: Iniesta ya no está para partidos grandes. El impacto fue brutal, no solo para él, sino también para su familia. Para un hombre que odiaba ser el centro de la atención negativa, esas palabras fueron una puñalada silenciosa. Mo sabía que no estaba en mi mejor momento, admite, pero no esperaba que me lo aventaran así, sin empatía. En 2012, durante su etapa más oscura, cuando Iniesta luchaba contra la depresión, Cubero volvió a criticarlo tras un partido discreto. Esas palabras le llegaron cuando estaba al límite emocional, cuando cada comentario pesaba como una piedra. Me sentí pequeño, dice, como si todo lo que había hecho antes no valiera nada. Hoy Iniesta no guarda odio, pero sí un recuerdo amargo, la certeza de que a veces la prensa no entiende que detrás del futbolista hay una persona rota pidiendo un respiro. No odié a Cristina por hacer su trabajo, confiesa. Odié la forma en la que sus palabras me golpearon cuando estaba en el punto más frágil de mi vida. Número 4. José Mourinho. José Mourinho fue la tormenta que convirtió al fútbol español en una guerra, dice Iniesta con una sinceridad que solo aparece al hablar de heridas viejas que nunca cerraron del todo. Durante los años más tensos entre Barcelona y Real Madrid, Mourinho transformó cada clásico en un campo de batalla. Miradas de odio, peleas, acusaciones, ruido mediático y una violencia emocional que pocos jugadores estaban preparados para soportar. No soy una persona conflictiva, explica Iniesta, pero Mourinho hizo imposible que viviéramos un partido como un partido. Todo era guerra, presión, insultos, tensión, un ambiente que me afectaba profundamente. Mourinho no se quedaba solo en la táctica, atacaba directamente a los jugadores del Barça, su carácter, su honestidad, su estilo, su integridad. Y aunque Iniesta era uno de los más respetados, tampoco se salvó. En una rueda de prensa famosa, Mou dejó caer una frase que aún resuena en la memoria de Iniesta. Algunos jugadores del Barça parecen buenas personas, pero no lo son. Iniesta no fue mencionado por nombre, pero todos entendieron el mensaje, la duda, el veneno, la intención de manchar reputaciones. Popo, siempre intenté responder con fútbol, dice Andrés, pero él convertía el silencio en debilidad y yo no sabía jugar ese juego. Lo peor llegó con las batallas en los túneles, las entradas criminales justificadas y los enfrentamientos verbales entre banquillos. Iniesta veía amigos y asimismo convertidos en soldados de una guerra que nunca quisieron pelear. No odié a Mourinho como entrenador, aclara. Odié el caos emocional que creó, el ruido a nuestro alrededor, la forma en que destruyó la calma que tanto necesitaba para vivir. Número 3. Sergio Ramos. Fue la herida más contradictoria porque era mi rival más duro, pero también mi compañero en la selección, admite Iniesta con la serenidad de alguien que ha visto demasiado fútbol. Durante los años dorados de La Roja, Iniesta y Ramos levantaron juntos la Euro 2008, el Mundial 2010 y la Euro 2012, pero cada vez que vestían los colores de sus clubes, la historia cambiaba por completo. En la selección era un hermano, dice Andrés, pero en los clásicos era un enemigo dispuesto a romperte si hacía falta. Ramos jugaba al límite y con Iniesta, ese límite a veces desaparecía. Hubo una entrada en particular durante un Barça-Madrid
que Iniesta recuerda demasiado bien. Un pisotón tardío, una rodilla clavándose y un empujón gratuito que lo dejó sin aire durante varios segundos. No me dolió la falta, confiesa Andrés. Me dolió mirar a Ramos y ver que no había ni una sola duda, ni un solo gesto de disculpa. Ramos también alimentó los incendios mediáticos. En entrevistas posteriores soltó frases como «Hay jugadores del Barça que exageran demasiado» o «Algunos están protegidos por los árbitros». Todo el mundo sabía a quién señalaba y Iniesta lo sintió profundamente. «Nunca fui de teatro», aclara Andrés. «Nunca necesité mentir para que me marcaran una falta, por eso esas palabras me dolieron. Pero lo más duro no fue lo que Ramos dijo ni cómo jugaba, fue lo que Iniesta tuvo que hacer, separar al compañero del rival, al amigo del oponente, el abrazo de la selección del golpe en el Camp Nou. No odié a Ramos como persona», concluye Iniesta. «Odié la brutalidad de esos clásicos y odié ver cómo alguien que levantó copas conmigo me trataba como si no fuera nadie en la cancha». Número 2. Arturo Vidal. «Fue el compañero que más me desconcertó porque su energía era tan grande como el choque con mi forma de ser», explica Iniesta, recordando una de las etapas más extrañas y tensas dentro del vestidor del Barça. Vidal llegó a Barcelona con una personalidad explosiva, intenso, agresivo, visceral, un guerrero acostumbrado a liderar con gritos y presencia física. Iniesta, en cambio, era calma, silencio, inteligencia, sensibilidad. «Éramos dos mundos opuestos», admite Andrés. «Y hubo momentos en los que simplemente no encajábamos». El primer choque serio ocurrió en un entrenamiento cuando Vidal reclamó que el equipo necesitaba más huevos, más fuerza, más coraje físico. Sus palabras fueron directas, sin filtro. «Aquí faltan jugadores con carácter de verdad». El vestidor se quedó helado. Iniesta lo entendió perfectamente. No dijo nada, porque Iniesta nunca responde así, pero esas palabras le perforaron el alma. «Nunca necesité gritar para liderar», dice Andrés. «Mi fútbol hablaba por mí». Vidal, que venía de un contexto completamente distinto, no lo entendía. Él pensaba que los líderes debían imponerse. Iniesta pensaba que los líderes debían inspirar. Más tarde, en una entrevista, Vidal declaró que el Barça estaba perdiendo personalidad y que faltaban jugadores agresivos. Los medios interpretaron claramente el mensaje. Era un dardo dirigido a los veteranos tranquilos, a Iniesta. Lo más doloroso no fue el comentario, sino que viniera de un compañero del mismo vestidor. «No odié a Vidal por cómo era», explica Andrés. «Odié sentir que mi forma de vivir el fútbol era vista como debilidad. Al final la relación fue cordial, pero la herida quedó ahí. Una tensión silenciosa entre dos almas que nunca estuvieron destinadas a entenderse». Número 1. Vicente del Bosque. «Fue sin querer la herida más profunda de mi carrera», confiesa Iniesta, con una sinceridad que conmueve incluso a quienes conocen bien su historia. Del Bosque fue el seleccionador de la época dorada, el líder amable, el hombre que confió en una generación histórica, pero también fue quien, en silencio, empujó a Iniesta hasta un punto que casi nadie conoce. «Nunca quise decepcionarlo», dice Andrés, «y por eso jugué incluso cuando no debía». Durante la Euro 2012, Iniesta arrastraba dolores intensos, agotamiento mental y un peso emocional que lo empujaba hacia un abismo invisible. Aún así, Del Bosque tomó la decisión. Iniesta tenía que jugarlo todo. «No estaba bien», admite, «pero para él, mi presencia era indispensable». Andrés jugó lesionado, exhausto, con el cuerpo pidiendo descanso y la mente pidiendo auxilio. Después del torneo como que España ganó, el país lo aplaudió, lo idolatró, lo coronó jugador del torneo. Pero nadie sabía que detrás de esa sonrisa tímida, Iniesta se estaba rompiendo por dentro. Semanas después cayó en un vacío emocional profundo, una tristeza oscura y silenciosa que lo llevó a la depresión más dura de su vida. Del Bosque jamás actuó con maldad, pero Iniesta no pudo evitar sentir que había sido empujado más allá de su límite justo cuando su mente estaba más frágil que nunca. «Lo quiero y lo respeto», explica Andrés, «pero odié esa etapa. Odié no poder decir ya no puedo más. Odié sentir que mi salud mental valía menos que un partido. La herida no fue una pelea, ni un insulto, ni una traición. Fue algo más complejo, el peso de una responsabilidad que casi lo destruye. Hoy lo entiendo», concluye Iniesta, «pero durante años me dolió profundamente». Hubo un día, recuerda Iniesta, en el que entendió que no podía seguir cargando con todo aquello. Fue después de un entrenamiento en Japón, en un vestidor silencioso, donde el eco de sus pasos sonaba más fuerte que todos los gritos, críticas y presiones que había guardado durante tantos años. Se sentó, desató lentamente los cordones de sus botas y sintió un nudo en la garganta que había ignorado durante demasiado tiempo. Las palabras de Cristina Cubero, la guerra emocional de Mourinho, los golpes de Ramos, los cuestionamientos de Vidal y las exigencias implacables de Del Bosque se mezclaron como un torbellino en su cabeza. Había dado todo lo que tenía, dice Andrés, y aún así sentía que siempre tenía que
dar más, incluso cuando ya no quedaba nada. Por primera vez en su vida, Iniesta lloró, no por una derrota, no por una lesión, sino por la presión invisible que lo había acompañado durante toda su carrera. Ese día, confiesa, me di cuenta de que también tengo derecho a sentirme frágil. Con el paso de los años, Iniesta aprendió algo esencial. El odio no nace de la fuerza, sino del cansancio. No odié a esas personas, dice con calma. Odié que sus actos llegaran justo cuando yo ya estaba roto. Aprendió a aceptar su pasado, a sanar, a perdonar sin olvidar, a entender que incluso el hombre más tranquilo puede cargar cicatrices que nunca muestra. Hoy a los 41 años, Iniesta mira atrás sin rencor. Sabe que cada golpe lo hizo más humano, más sabio, más consciente de quién es en realidad. Durante mucho tiempo creí que ser fuerte significaba no decir nada, reflexiona. Ahora sé que ser fuerte es atreverse a decir la verdad. Y así con mí no hay tentosoñí. La misma humildad con la que conquistó al mundo, Andrés Iniesta cierra su confesión más íntima. No fui héroe todos los días, pero cada día intenté ser una mejor persona.